Bien, entonces continuamos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la resta? ¿Qué sucede con la resta de entero? Tener un entero positivo con un entero negativo, o tener un entero negativo con un entero positivo. También tenemos cuando los enteros son de la misma naturaleza, es decir, ambos positivos, o cuando los enteros son ambos negativos. Entonces, sabemos nosotros que restar es quitar. Restar es quitar. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos 8 más, eh, vamos a colocar el positivo, ya hemos dicho que era azul, 8 más, perdón, menos 8 menos 8 menos 3, porque estamos restando. 8 menos 3. Bien. En el segundo caso, tenemos un entero negativo. Vamos a ponerle menos 5. Lo voy a restar con un entero positivo. Entero positivo, 4. En el siguiente caso, en el siguiente caso, me dice un entero positivo lo voy a restar con un entero positivo. Entonces vamos a poner 11, lo voy a restar con un entero, otro entero positivo que sería, vamos a poner otro que no sea 4, vamos a poner 2. 2 es positivo. Bien. También vamos a colocar otro entero negativo ahora, ambos. Entonces tendríamos menos 15, lo voy a restar con otro negativo, sería menos 5. Bien, los dos son negativos. Bien. De manera, de manera práctica, de manera práctica, pues aquí podemos hacer eh, ciertas cositas que nos van a familiarizar para dar respuesta ante esas situaciones. Uno, podemos siempre, siempre siempre que tenemos eh, un paréntesis y dos signos menos, me voy a acordar aquí, me puedo acordar aquí de esto que tengo aquí. Fíjate cómo se forma una carita feliz ahí. Esa carita feliz siempre va a implicar positivo. ¿Por qué? Porque eso es como si fuese una multiplicación. Ya nosotros teníamos aquí la multiplicación. En la multiplicación de signos, vamos a ver en algún momento aquí, en la multiplicación de signos, signos iguales, en este caso negativo, negativo, siempre me da positivo. En otra situación, pues esa suma de esa resta de enteros va a implicar eh, una suma, o sea, la resta de enteros se va a convertir en una suma del minuendo
con el opuesto del sustraendo. Con el opuesto del sustraendo. Del sustraendo. Suma del minuendo con el opuesto del sustraendo. Cuando nosotros tenemos así, A menos B igual a C, tenemos minuendo, tenemos sustraendo, y tenemos diferencia. Diferencia. Entonces, fíjate que son las partes de la resta. Minuendo, sustraendo, diferencia. Entonces, decir 8 menos 3, 8 para el primer caso, 8 menos 3 va a ser lo mismo que 8 más, porque me está diciendo suma del minuendo. El minuendo es 8. Suma, ahí está la suma. Este que está aquí es el sustraendo. A ponerlo del lado, a indicarlo del lado arriba. Este que está aquí, sustraendo. Y este que está aquí es minuendo. Entonces, el sustraendo, su opuesto es, como es menos 3, su opuesto es 3. Entonces, minuendo con el opuesto del sustraendo. Entonces, vamos a tener 8 más 3 y eso nos daría 11. Entonces, fíjate, suma del minuendo con el opuesto del sustraendo. Siempre vamos a realizar lo mismo. Entonces, para el primer caso. Para el segundo caso, tenemos menos 5 menos 4. Entonces, minuendo menos 5 más opuesto del sustraendo, el opuesto de este, opuesto, o su opuesto más bien, su opuesto es menos 4. Entonces, más menos 4. Listo. Y si debo 5 y debo 4, quiere decir que debo 9. Bien. Tercer caso. Tercer caso, 11 menos 2. Ya sabemos que este es 2 y que su opuesto menos 2. Entonces vamos a tener 11, la suma del minuendo con el opuesto, menos 2. Y 11 menos 2, me voy al caso anterior, tengo 11, debo 2, pago los 2, me quedan 9. Como me quedan, es positivo. Siguiente situación, menos 15 menos 5. Y volvemos todos igual. Minuendo menos 15. La suma del minuendo y en este que es el sustraendo le voy a buscar su opuesto. Su opuesto es 5. Debo 15, tengo 5, pago los 5 y quedo debiendo. No me quedan. Quedo debiendo. Quedo debiendo 10. Ya sabe que puede verificar con la regla de los punticos, con el refrán, pago lo que debo y sé lo que tengo, o puede hacer movimientos en la recta numérica para saber cómo hacer esa suma.
De esta manera, pues la regla que nos permite encontrar la resta siempre va a ser esta de entero. Suma del minuendo con el opuesto del sustraendo. Y como le venía diciendo, pues entonces aquí para agilizar, algunos dicen, bueno, si yo veo dos números negativos, dos signos negativos seguidos, eso lo cambio por un signo más, porque menos por menos me da más. Esa es, en este caso también cambiaríamos por un signo más. Menos por menos te da más. Bien, en clase anterior, pues ya habíamos visto cuáles eran las reglas de la multiplicación y la división. Teníamos que si yo multiplico dos signos de igual manera, la multiplicación se hace como la venimos haciendo, multiplicar, pero los signos, si son de la misma naturaleza, te van a dar de igual naturaleza. Es decir, positivo por positivo te da positivo, positivo entre positivo te da positivo. Negativo por negativo te da positivo, negativo entre negativo te da positivo. Igual signo te dan siempre positivo, diferentes signos te dan negativo siempre para la multiplicación y división. Bien. Entonces, dentro de esas operaciones, pues en la división nos encontramos, nos encontramos con los números racionales. Nos encontramos con los números racionales. Ellos se van a formar por la división entre dos números enteros. O sea que el numerador que es A, nosotros sabemos, numerador, si lo encontramos de esa manera, tenemos un numerador, y B va a ser un denominador. Numerador significa pues las veces en que se divide una unidad, perdón, el denominador las veces en que se divide una unidad y numerador las veces que coloreamos, cortamos, recordamos, comemos de esa unidad, nos utilizamos de esa unidad. Entonces, a eso se refiere con numerador y denominador. El numerador es un número entero, o sea que puede ser positivo o puede ser negativo o puede ser cero. El denominador es un número entero, pero él también puede ser positivo o negativo, pero tiene la condición de no ser cero, porque como él divide, no podemos dividir entre ceros, no está definido en los reales. De esa manera, entonces, cuando tenemos un conjunto de números que cumplen con estas condiciones, ese conjunto de números recibe el nombre de números racionales. Números racionales. Ah, bueno. Entonces, todos los números racionales, todos los números racionales son de la forma A sobre B, con A y B que pertenecen a los enteros y B distinto de cero. Se van a representar con la letra Q. Se representan con la letra Q. Entonces, como se van a representar con la letra Q, podemos ver su representación como conjunto. En el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn. Bueno, entonces los vamos a ver de la siguiente manera. Estos serían los racionales. Estos serían los enteros. Y estos serían los naturales.
Y podemos deducir algo. Entonces, los naturales, los naturales están contenidos en los enteros. Y los enteros están contenidos en los racionales. Es como una caja dentro de otra caja. Si nosotros tenemos una caja, así por ejemplo, nosotros tenemos una caja aquí, y dentro vamos a colocar otra. Dentro vamos a colocar otra caja. Vamos a colocarla de otro color. Vamos a colocar otra cajita. Aquí. Si viéramos que esa caja es translúcida, entonces veríamos esto. Bien. Y si vemos otra caja dentro, entonces viéramos esto. Bien. Tenemos una caja dentro de otra caja. Entonces, la caja más grande son los racionales. La que sigue va a ser la de los enteros. Y la que sigue va a ser la más pequeña, va a ser la de los números naturales. Entonces tenemos que ver que tenemos una caja dentro de otra caja. Por lo tanto, de ahí podemos deducir ciertas cositas. De ahí podemos deducir ciertas cositas. Como tenemos esa relación de contenencia entre los números, entre los sistemas numéricos, podemos decir, ya habíamos dicho, todo número natural es entero. Todo número natural es entero. Podemos decir, todo número entero es racional, porque todos los enteros están contenidos dentro de los racionales, están dentro. Podemos decir, todo número natural es racional. Todo número racional. Veamos, por ejemplo, me dice, todo número natural es entero. Sí, porque no hay ninguno. Si usted coloca el 3 pertenece a los naturales, pero también el 3 pertenece a los enteros positivos. Por lo tanto, es un entero, es un número entero, el 3. Así dice, todo entero es racional. Sí, todo entero es racional. ¿Por qué? Si usted agarra un número entero, por ejemplo, ya dimos que el 3 es entero, entonces, de manera, como ya he dicho, el 3 pertenece entonces a los enteros. De manera que si el 3 es entero, ¿es racional? Sí. 3 pertenece a los enteros positivos. Y también 3 yo lo puedo escribir como 3 sobre 1. Puedo escribir el 3 como 3, como 6 entre 2. 6 entre 2. Y así sucesivamente. Todo eso me dan 3. He encontrado una forma de escribirlo como la división entre dos números. Si tú escribes un número como la división entre dos números, quiere decir que ese número es racional. Este número es racional. Ahora, todo número natural es racional, sí, por transitividad, porque si vemos que los naturales son enteros y todo entero es racional, entonces todo natural es entero, entonces todo natural es racional. Y esto se cumple por transitividad. Por transitividad. Bien. Ahora tenemos una representación en la recta numérica.
una representación en la recta numérica que habíamos trabajado la clase anterior. Una representación en la recta numérica. Dicha representación en la recta numérica, nosotros hicimos algo en la clase anterior, aquí, de los números racionales. No habíamos volado la parte de la representación en la recta numérica. Bueno, en la recta numérica, nosotros vamos a tener siempre, vamos a utilizar otro color, nuestra recta. Bien, tenemos nuestra recta. Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y así sucesivamente. De este lado tenemos menos 1 a igual distancia, menos 2, menos 3. Bien. Siempre vamos a tener en cuenta la unidad. Nuestra unidad vamos a sacar aquí aparte. Esa va a representar nuestra unidad. Bien. Esa unidad, si nosotros queremos representar, por ejemplo, un medio, sabemos que numerador es 1. Numerador. Denominador es 2. Denominador divide la unidad. El denominador divide la unidad. Y el numerador, él escoge partes de las divisiones. Coge partes de la unidad. Va a escoger partes de ella. Entonces, cuando se ha dividido. Entonces, por ejemplo, un medio, yo divido la unidad en dos partes iguales. Como divide, tiene que ser en partes iguales. Y la acción del numerador va a ser escoger una de ellas. Siempre desde el 0. Siempre desde el 0. De manera que voy a la recta numérica y me doy cuenta de que divido entre 2, selecciono una partecita y escojo esa partecita. Y ese número representa un medio. Si vamos a hacer, por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios. Entonces, bueno, voy aquí a la recta numérica. ¿Sabe dónde queda el 0? Menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Bueno, selecciono la unidad. Divido en 3 partes iguales. A ustedes les queda más fácil porque su cuaderno es cuadriculado. 3 partes iguales. Voy a coger 2. Una desde el 0 siempre. 2. Y voy a representarlo aquí. Entonces me doy cuenta de que cada división se representa también de igual manera en la recta. Entonces se divide la unidad o la distancia del 0 al 1. Se cuentan 2, en este caso 1, 2, o se sombrean 2 y se sube hasta la recta numérica. Y eso va a representar 2 tercios. 2 tercios.
Bien, podemos encontrarnos entonces aquellas situaciones en las que necesitamos más de una unidad. Vamos a necesitar más de una unidad, entonces vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a colocar, eh, vamos a colocar 7 cuartos. 7 cuartos. Por ejemplo, necesitamos la recta numérica. Nuestra recta numérica. Vamos a esperar aquí, vamos a devolvernos un momentico. No, la atrasó. Ya. Bien, vamos a la recta numérica. Sabemos dónde está el 0, el 1, la misma distancia el 2, la misma distancia el 3. Vamos a tener aquí menos 1, menos 2, menos 3. Bien, dividimos la unidad, tomamos la unidad, del 0 al 1, y la vamos a dividir en lo que dice el denominador. El denominador me dice que divida en 4. Le voy a dividir en 4 partes iguales. Voy a contar desde el 0 hasta el 7. Entonces empiezo a sombrear primero desde el 0 hasta el 7. 2, 3, 4. No alcanza. Fíjate que la unidad está dividida en 4 partes. Ahí está. No alcanzó. Debo tomar otra unidad. Entonces voy a escoger otra unidad, la voy a colocar aquí, no seguido, o si quiere lo puedo hacer seguido, pero voy a colocar la otra unidad para diferenciar que estoy tomando otra unidad, y que esa otra unidad es desde el 1, desde el 1 al 2. Estoy tomando del 1 hasta el 2, el mismo tamaño. Y también sigo dividiendo ahora esa unidad en 4 partes iguales. Divido la unidad en 4 partes iguales. Quiere decir que aquí va a estar dividida en 4 partes iguales. Ahí. Voy a sombrear las que me hacen falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llegando aquí. Entonces, como llego aquí, si yo cuento desde el 0, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos. 7 cuartos. Entonces, este número es 7 cuartos. Entonces, fíjate que es una situación en la que necesito este, más de una unidad. Entonces, esa unidad la tomo y divido exactamente en lo que me está indicando el denominador. Lo mismo que hago hacia lo positivo, lo mismo lo puedo hacer hacia lo negativo. Por ejemplo, menos 3 medios. Entonces, yo tomo el 0, tomo el 1, negativo. Ya no voy a necesitar la parte positiva, entonces voy a graficar acá de este lado en lo negativo, menos 2 y menos 3. Entonces, cuando hablamos de menos 3 medios, significa que estoy tomando la unidad desde el 0 hacia la izquierda. Tomo la unidad del 0 hacia la izquierda. La divido entre 2, en este caso, porque me dice el denominador. Voy a escoger 3. Cuento desde el 0. 1, 2. No alcanza. Necesito otra unidad. Entonces, tomo la siguiente unidad. Tomo la siguiente unidad hasta el 2.
Ahí tomo la siguiente unidad, divido entre 2, que me dice el denominador, y sigo contando. 1, 2 y 3. Como llego hasta el 3, entonces subo y este sería menos 3 medios. Desde el 0 cuento 1 medio, 2 medios a la izquierda y 3 medios a la izquierda. Tengo ahí menos 3 medios. El punto va sobre la recta. De esa manera, pues, hemos llegado hasta la representación en la recta numérica. La próxima clase trabajaremos operaciones. Para la próxima clase operaciones con racionales. Operaciones con racionales. Pero antes de operaciones con racionales, vamos a tener que hablar de los decimales, de los números decimales, que ya nosotros habíamos hecho un primer encuentro con los decimales. Es cuando hablamos de la división de números racionales, nos encontramos con que ellos al dividirlo van a producir esos números decimales. Entonces vamos a quedarnos un ratico hablando de decimales. Finalizamos entonces la parte del repaso que estamos haciendo con los números, con las operaciones entre números racionales para continuar. Bien, bien. Participantes de la clase tenemos a María y a Andrés. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Andrés. Andrés Caguano. Ok. Nos vemos la próxima clase.